Hola, buenos días a todos. Buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Como siempre, me gustaría agradecer su asistencia a este webinario y, bueno, veo que gente está conectando. Antes de comenzar a entrar en lo que viene siendo el mercado y comenzar con las noticias del día y con el análisis del mercado, vamos a recordar, como siempre, que en nuestra página web os podéis apuntar a diferentes tipos de webinarios, tanto en español como en inglés, en la sección Aprender. Tenéis aquí en ES, serían los webinarios en español. Y en webinar, pues serían los webinarios en inglés, ¿vale? Si no puedes asistir a estos webinarios, siempre os recomiendo que podéis ver todos en el canal de YouTube, ¿vale? Aquí tenemos un canal de YouTube oficial de Tuprani en español, aquí subimos nada más que los vídeos que están en español. Los otros vídeos se suben al canal general de inglés, ¿vale? Y bueno, ya vamos a comenzar con el mercado. Perdón. Bueno, en la segunda semana del mes de noviembre, después de una semana, primera semana en un mes de octubre bastante positivo y una primera semana de noviembre en el cual el mercado tuvo bastante volatilidad y bastante retrocesos. La sesión hoy en Estados Unidos, hoy en Europa arranca en positivo con un IBEX 35 que avanzaba en inicio de sesión en torno al 0,50%. El Eurostoxx también iniciaba la sesión con un 0,60% y el DAX alemán con un 0,20. Ahora veremos cómo están actualmente. Pero todo esto viene movido por el rebote, por la extensión del rebote de la subida de ayer de Estados Unidos, en el cual podemos ver cómo el Dow Jones ayer subió un 0,81%, el Standard Poor's un 1,54%, el Nasdaq fue el líder con una subida de 2,27% y el Russell 2000 una subida de 0,24%, ¿vale? Entre los factores que podemos encontrar por las subidas que vimos en Estados Unidos, las fuertes subidas, vienen porque, bueno, finalmente parece ser que ayer se llegó a un acuerdo en el Senado para que podría ser decisivo para finalizar el shutdown. eh, ¿Se, se me escucha correctamente? Tengo problemas de conexión. Bueno, sí, parece que ya la he recuperado. Problemas como el shutdown en Estados Unidos, el cierre de gobierno, en el cual ayer bueno, parece ser que el Senado americano llegó a un acuerdo y que este podría poner fin de manera temporal, porque es un acuerdo un poco parcial, por así decirlo, hasta el mes de enero, porque podríamos reabrir por así decirlo, el gobierno americano y podríamos volver a tener otras más referencias macro. Y bueno, pues podríamos tener, bueno, podríamos, por así decirlo, poner fin un poco a esta incertidumbre política y que, bueno, pues esto podría dar más información a la FED de cara a la próxima reunión del mes de diciembre, donde ya se espera que pueda bajar otra vez tipo de interés, ¿vale? Esta noticia, pues bueno, provocó una rotación fuerte hacia tecnología y inteligencia artificial, que son los sectores ahora mismo que están más en boga, y vemos cómo esto se ve reflejado en el Nasdaq con la subida del 2,7%, ¿vale? De hecho, Nvidia subió casi un 6%, Palantir subió casi un 9%, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí se da cuenta pues, que el tirón de la IA pues, sigue siendo interesante. Mucha gente habla de burbuja, bueno, veremos realmente qué sucede. Probablemente estemos ante una burbuja con inteligencia artificial, pero eso no quiere decir, porque esto es una burbuja actualmente, no quiere decir que sea una tecnología importantísima de cara al futuro, ¿vale? Por otro lado, como veremos posteriormente en el contexto de MetaTrader, el oro y las criptos pues, bueno, también se han visto beneficiados por esta subida. El oro ha vuelto a superar con fuerza los $4.000 por onza. Estaba cotizando esta mañana en torno a 4.120 más o menos. Ahora veremos en cómo está. El Bitcoin también ha vuelto a recuperar posiciones tras la mejora institucional de partes de Estados Unidos. Y bueno, pues también superaba los $106.000 después de haber estado coqueteando la semana pasada con los 100.000 cuando llegó al soporte. Más o menos, ¿vale? Eh, por tanto, como hemos comentado, ya hemos hablado del oro, de estricto, de la noticia macroeconómica de Estados Unidos y del cierre de Estados Unidos de ayer. Los futuros americanos, que vamos a ver cómo abrirá el mercado, pero los futuros esta mañana venían en negativo, ¿vale? Y de hecho vemos que siguen en negativo, exceptuando el Dow Jones 30, en el cual vemos que sube un 0,15%, pero Standard Poor's, el Nasdaq y el Russell, los tres ceden en torno a un 0,20, 0,30% más o menos, en torno a 0,15, 0,30. Vamos, podríamos tener un pequeño retroceso después de las fuertes subidas de ayer. Ayer el Nasdaq subió un 2 y pico, pues sí, parece ser que la jornada viene con descensos. Puede ser normal después de la fuerte subida de ayer. Pero de todas formas, esto no quiere decir que bueno, es una cosa en la apertura y otra cosa es como luego finaliza la jornada, porque bueno, el mercado se puede girar. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. ¿Vale?
Vamos a pasar después de haber hecho este repaso con lo más importante de las noticias macroeconómicas y noticias general de Estados Unidos, pues vamos a pasar a la MetaTrader, que realmente es lo que más nos interesa generalmente para analizar esa información el mercado, ¿vale? Voy a abrir la MetaTrader. Vale, tenemos aquí la plataforma. Bueno, mira, justamente tenemos aquí el gráfico del oro, así que ya que está aquí está abierto, pues vamos a comenzar con los comentarios sobre el oro, ¿vale? El oro, este es un gráfico de H4. Podemos observar que formó, tenemos aquí en los máximos históricos, realizó una formación de doble techo muy clara, ¿vale? Dos máximos correlativos, ¿vale? Un mínimo significativo y la ruptura de ese mínimo pues, provocó un cambio de tendencia alcista bajista. Se sentido, de hecho, el objetivo del precio, que era todo esto, ¿vale? Que tenemos aquí los 18.000, casi 19.000 puntos, pero vemos que se cumplió con creces, ¿vale? Que nos llegamos a defender hasta 36.000 puntos, que el objetivo es ese. Pues tras haber comenzado este retroceso, ¿vale? En el cual el precio se ha detenido peleando el nivel de retroceso del 38,2% Fibonacci, que es un nivel de retroceso muy importante, vemos como el precio ha formado un triángulo simétrico que tenemos aquí, ¿vale? El triángulo simétrico suele ser señal de indecisión de mercado. Entonces, puede romper el logo sentido. Finalmente rompió al alza y bastante lejos del vértice, de las dos terceras partes, dando seriedad, dando validez a esta formación triangular. Vemos que tras haber apoyado sucesivamente en sus medias móviles y en el nivel de 38,2% Fibonacci que tenemos aquí señalado, ¿vale? Pues consiguió romper al alza y ya hemos superado otra vez, como comentábamos, el soporte que estaba el 38,2% Fibonacci que comentábamos la semana pasada estaba en torno a los $4.000 por onza, más o menos. Y ahora vemos que tras haber roto al alza, bueno, pues vemos que el objetivo del triángulo de amplitud serían 17.000 puntos y ahora mismo estamos en torno a 15.000 puntos más o menos. 14.500, no, 14.600 puntos más o menos. Todavía podríamos tener recorrido un poco al alza tras la ruptura de este triángulo, ¿vale? Sí que es cierto que estamos ahora mismo peleando el 3,6% Fibonacci, ¿vale? De retroceso del impulso bajista anterior, que actualmente actúa como resistencia. Vemos que es un nivel importante que aquí ha peleado también varias veces. Si conseguimos mantenerlo, pues podríamos continuar con el impulso. Sí que es cierto que la media móvil ahora mismo en el corto plazo está todavía un poquito lejos, se está alejando, pero bueno, vamos a pasar al gráfico diario y veremos cómo esta ruptura, aquí vamos a ver más claro, más limpio, del triángulo, vemos que también en la media móvil ya de corto plazo ya también se está poniendo otra vez alcista cuando estaba en lateral. Entonces podemos ver que podríamos tener otra vez un triple de las tres medias móviles otra vez, con pendiente alcista, porque tanto en este periodo de aquí, durante la formación del triángulo, tanto la media naranja de medio plazo como la de blanca de corto plazo, pues se habían puesto bastante planas, bastante movimiento lateral, que es realmente la corrección que estábamos viendo aquí, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo otra vez, tras haber perdido fuerza y haber salido esa sobreventa, es decir, siempre lo he comentado varias veces, esta caída nos ha servido del oro, viene muy bien para aliviar toda esta sobrecompra acumulada, una sobrecompra acumulada que venía desde finales de agosto. Es decir, tenemos finales de agosto, septiembre completo, octubre completo y noviembre hasta que empezó a caer aquí, vamos, de finales de octubre, prácticamente, es decir, hemos tenido casi 3 meses de sobrecompra, ¿vale? Entonces hemos salido de esa sobrecompra y ahora mismo vemos otra vez ya, e incluso se llegó a tocar la banda baja del estocástico, sin entrar en sobreventa, por así decirlo, en su momento, pero vemos como ya poco a poco el estocástico se va recuperando, va haciendo fuerza y el MACD también se está girando. Entonces, si conseguimos mantener este nivel de 23,6% Fibonacci en torno a los $4.070 por onza, pues bueno, podríamos tener un impulso alcista para buscar los máximos, ¿vale? Eso se podría haber beneficiado si finalmente los Estados Unidos deciden bajar los tipos de interés, porque el dólar perdería fuerza, se depreciaría, y obviamente cuando el dólar se deprecia, el oro se suele ver favorecido, ¿vale? Entonces hay que estar atento a lo que pasa en las próximas jornadas. Ya que hemos hablado del euro, ¿no? Es que ya empezar antes con las divisas, pero bueno, está habituado que fue el euro, pues ya hemos hablado. El euro, podemos observar, ¿vale? Este es un gráfico, vamos a poner el gráfico de ello para ver un poco la situación general que teníamos, ¿vale? Este es un poco el comportamiento del euro durante este año, ¿vale? Eso sería por aquí cuando comenzó el año, vemos que la tendencia alcista, ¿vale? Bastante claro durante todo el año, fortalecimiento del euro frente al dólar, y que tras haber marcado máximos anuales por encima de 1,19, ¿vale? En mediados de septiembre, ¿vale? Que tenemos aquí, más o menos, el precio entró una corrección lateral, ¿vale? Una corrección, perdón, lateral, una corrección
con un canal bajista, ¿vale? Entonces, sí que tenemos un canal bajista en el cual rompiendo diferentes niveles de soporte, ¿vale? Actualmente, ¿vale? Si pasamos el gráfico, miramos un poco así, vamos al gráfico de hoy, luego pasamos al gráfico de H4, vemos que el canal, el precio ha tocado y este último intento de llegar a la zona baja ha fallado, ¿vale? Ya no ha llegado a un fallo de canal y ha cogido fuerza otra vez, impulsándose por el euro, ¿vale? Entonces, vemos que el euro está volviendo a coger otra vez fuerza durante una, dos, tres, cuatro, cinco jornadas, es decir, desde la semana pasada, vemos su fuerza y estamos ahora mismo peleando con la banda superior, ¿vale? De este canal bajista que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, la ruptura de este canal al alza, pues nos llevaría prácticamente, el objetivo del precio prácticamente sería todo esto, en 2095 puntos, pues 2095 puntos, pues nos lleva prácticamente a recuperar los máximos de anuales, ¿vale? Entonces, si hay una ruptura al alza, podría provocar un fuerte impulso alcista. ¿Qué problemas tenemos? Pues bueno, ahí tenemos tres resistencias, ¿vale? En el gráfico diario. La media de medio plazo, naranja, que coincide con este nivel que tenemos aquí señalado de soporte y resistencia, que vemos que aquí la toco como resistencia, aquí con soporte, la pega de aquí varias veces también, aquí la mantiene el soporte, y esta zona es bastante importante, en torno a 1,16, 270, no sé, ¿vale? Pues tenemos esta resistencia aquí, que estamos aquí conjuntas, estas dos zonas, pero luego prácticamente recuperar esto, pues tenemos prácticamente vía libre para llegar hasta el siguiente nivel en torno a 1,17,423, ¿vale? Este otro nivel que tenemos aquí señalado porque el precio lo ha peleado durante varias veces en los últimos tiempos. Es decir, aquí ha habido varios toques, tanto rupturas, recuperaciones, toques, rupturas falsas, al alza a la baja, aquí también tiene un soporte, entonces es muy importante. Entonces, la ruptura al alza de este nivel, si conseguimos mantener por encima del nivel que tenemos en el 1,16, 270, pues podríamos tener un impulso alcista, ¿vale? Bastante grande. Si pasamos al gráfico de H4, veremos cómo el precio se nota que está cogiendo fuerza, que aquí sí que es cierto que nos estamos enfrentando a la media de 200 en H4, que es una media de resistencia muy importante. Entonces, bueno, vemos que, como comentaba, el MACD ha vuelto a entrar en terreno positivo y vuelve a crecer, el estocástico sigue con fortaleza, ¿vale? Es cierto que estuvo aquí una breve sobrecompra, aunque luego se salió ligeramente, pero otra vez está entrando en sobrecompra. Entonces, estamos encontrando gran fortaleza en el euro. Entonces, estamos en un punto muy crítico, muy interesante. Hay que vigilar exactamente qué va a suceder con la ruptura de este nivel. De hecho, vemos que tras el último impulso bajista, ¿vale? De la zona alta del canal anterior, y este fallo de canal, porque se quedó bastante lejos de la zona baja del canal, este fallo de canal que vemos aquí, vemos que tras haber marcado este mínimo, el precio ha roto con bastante facilidad, y vamos, nada más que dudo un poquito aquí, que pelea aquí un poquito este nivel, pero prácticamente ha roto con bastante facilidad todos los niveles de Fibonacci hasta enfrentarse otra vez a su zona de resistencia principal. Entonces, estamos en un momento bastante interesante, ¿vale? Si por el contrario no es capaz de romper, pues es probable que continuemos con el canal, que haya un rebote y que bueno, continuemos un poco con el canal bajista. En ese caso sería importante ver si finalmente el precio, si vuelve a retroceder, lo más probable es de que pueda llegar a un nivel como este de por aquí, ¿vale? Que tenemos aquí señalado, ¿vale? El 38,25, que es este nivel que está de aquí, y si lo pierde a estos mínimos, que es donde muy probablemente podría hacer, ya que aquí hubo un fallo de canal, aquí podemos encontrar un soporte, podría formar un doble suelo, por así decirlo, estamos explicando un poco, se podría ser una buena zona, sin un retroceso para formar un doble suelo, y ya a partir de aquí formar otro impulso alcista para romperse definitivamente este canal, ¿vale? De todas formas, como digo, como comentaba anteriormente, todo esto habrá que ver cómo evoluciona el dólar y ver si finalmente se confirma que se reactiva el gobierno americano y bueno, veremos si finalmente los datos macroeconómicos que hemos ido perdiendo en los últimos meses, pues siguen confirmando o no el buen momento del gobierno estadounidense para que la Reserva Federal pueda bajar tipo de interés y desarrollar lo que es el dólar, ¿vale? Por su lado, la libra, ¿vale? La libra tenemos esta técnica muy similar, ¿vale? Aunque no tenemos señalado los gráficos el canal anterior, pero bueno, en este caso podemos ver que tras haber marcado mínimos, aquí en este punto de aquí, ¿vale? Bueno, de hecho vemos que ha hecho un momento de que los dos marcados mínimos prácticamente en un momento y han hecho un recorrido aquí está bastante similar, ¿vale? En el H4. Ya tenemos aquí un curso de medias, alcista,
el precio también creciendo por encima. Entonces, bueno, ahora mismo podríamos pensar que el principal nivel de resistencia que vamos a encontrar es este nivel de aquí, ¿vale? Porque si nos ponemos en el gráfico diario, vemos que realmente lo que hizo la libra dólar, tras perder la tendencia alcista que teníamos aquí marcada, ¿vale? Pues cayó con bastante fuerza, incluso llegando a retroceder hasta el 161,8% de Fibonacci y romperlo con fuerza, ¿eh? Es decir, que no llegó al 261, pero se quedó en 200 fácil del proceso, ¿vale? Pues aquí he marcado el mínimo y luego he recuperado. Sí que es cierto que podríamos estar pensando que el último toque en su media móvil fue aquí, ¿vale? El pasado 28 de octubre. Cayó con mucha fuerza, se alejó mucho y estamos retrocediendo a buscar esa media móvil. Este punto de aquí, esta media móvil de aquí, sería su primer nivel de resistencia y el más importante, porque puede ser que el precio llegue aquí y la media actúe como resistencia y volvamos a tener un retroceso bajista, o si lo rompemos, nos vamos a ir con fuerza a enfrentarnos a la zona de la media de 200 que tenemos aquí, que viene por aquí, esta media roja, y el soporte naranja, soporte extensa naranja que hemos colocado aquí, ¿vale? Entonces, estos niveles de aquí son importantísimos de la libradora de cara al futuro. Mientras no superemos estos tres niveles de aquí, esta media y estos dos niveles de aquí, no podemos hablar de que la recuperación de la libra sea, por así decirlo, fiable, que podamos encontrar un nuevo impulso alcista para intentar buscar nuevos niveles por encima de 1,33, ¿vale? Entonces, es un nivel muy importante que tenemos aquí. Si por el contrario es rechazado, pues podríamos continuar con el movimiento bajista, ¿vale? En la libra dólar. Por su lado, el dólar yen, ¿vale? Sigue estancado en la situación que comentábamos las semanas ya pasada y la anterior, ¿vale? La semana pasada comentábamos en la anterior de que había dos opciones. De estar formando un triángulo con esta tendencia alcista y esta resistencia aquí, un triángulo alcista, que finalmente parece ser que es lo que se formó porque rompió el alza y ha hecho el pullback y lo está manteniendo, entonces podríamos, ¿qué pasa? Que tenemos aquí esta zona de resistencia que ahora vamos a comentar, pues la segunda opción era que hubiese formado un doble techo con estos dos máximos, pero finalmente se formó el triángulo, pero hizo esta formación rompiendo el alza, ¿vale? Pero si nos damos cuenta, ha intentado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces de las diarias, intentar romper la zona alta del canal que lleva siguiendo en los últimos meses y sobre todo que la zona coincidente con la tendencia bajista que viene aquí de muy largo plazo. La tendencia bajista, un gráfico semanal, ¿vale? Esta tendencia bajista viene desde 2024, junio 2024, ¿vale? Entonces, estamos en una situación muy interesante también. Igual, aquí vemos como el dólar sí se está fortaleciendo frente al yen, vemos que se está fortaleciendo con bastante claridad frente al yen, pero vemos que la situación es que no podemos esperar que haya nuevo impulso alcista mientras no consigamos superar este nivel. De hecho, la media móvil ya está empezando, la de corto plazo, ya está empezando a romper la zona de resistencia anterior y está siguiendo empujando al precio poco a poco a intentar romper. Si no conseguimos ni romper hasta este nivel, pues bueno, pues a lo mejor encontramos que el dólar puede perder fuerza, tal y como está sucediendo con el euro y con la libra, y que podemos ver una caída y un retroceso dentro de este canal, ¿vale? Pero ahora mismo, técnicamente hablando, el MACD sigue con terreno positivo, más o menos con fuerza, el estocástico sigue en nivel de sobrecompra, mostrando fortaleza, y estamos en zona de resistencia. Entonces, es una situación muy interesante. ¿Qué podríamos hacer? Pues si rompe, aquí podríamos poner alguna orden pendiente por encima de esos niveles para esperar la ruptura, y esta orden pendiente saltaría en este buy stop si finalmente la ruptura se confirma, ¿vale? Y si no, pues podríamos esperar un retroceso y a lo mejor yo pondría quizás a lo mejor una orden de venta, sí, una orden de venta rápida a lo mejor, o estas zonas de por debajo de esta franja naranja de nivel de soporte y resistencia, porque si el precio lo rechaza, pues podríamos tener una corrección en las próximas sesiones, ¿vale? Pero estamos en una situación también muy interesante en el dólar yen. Vamos a pasar a los índices americanos ya, el Standard Poor's. Ya tenemos el mercado abierto y vemos que ahora mismo cedemos un 0,16%, ¿vale? En el mercado. Pero aquí está lo importante. ¿Qué tenemos? Este es un gráfico de H4 que teníamos marcado la semana pasada, ¿vale? Y vemos cómo el precio tras el último impulso alcista marcó máximos históricos, ¿vale? Retroceso y se detuvo claramente en el 61,8% de Fibonacci, ¿vale?
Y en este punto, ¿vale? Vemos cómo tuvo un fuerte impulso, recuperando media 200, gap alcista, ¿vale? Que tenemos aquí. Cruces de medias móviles hemos ido rompiendo, recuperando rápidamente, muy rápidamente. De hecho, vemos que la caída duró pues, desde finales de octubre hasta día 7 y en cuestión de 2 días, 3, hemos recuperado prácticamente los niveles, ¿vale? Entonces, vemos que el impulso ha sido bastante fuerte, nos estamos apoyando en el 23,6% de Fibonacci, ¿vale? Hemos roto al alza en tendencia bajista de los últimos máximos, es decir, hemos roto todas las resistencias y ahora mismo, si el precio consigue mantener estos niveles 23,6%, si hoy conseguimos cerrar por encima de estos niveles, e incluso si cerrar y girarnos un poco en positivo, pues podríamos pensar que aquí sí que podríamos tener un suelo, podríamos tener un momento para, bueno, buscar otra vez que el precio suba, ¿vale? Que el precio tengamos nuevas subidas y que incluso podríamos buscar de nuevo la zona de máximo para, ¿vale? Sí que es cierto que aquí estamos teniendo un cruce de medias, alcista, estocástico también en sobrecompra y el MACD ha entrado en terreno positivo también y poco a poco creciendo. Entonces, técnicamente hablando y viendo los indicadores, hemos visto que hemos roto muchas resistencias, tenemos un momentum alcista, un momento positivo, pero hay que vigilar mucho qué puede suceder en este nivel de ¿vale? En el gráfico diario vamos a ver que donde el precio se ha apoyado fue en la media de 38, aquí, la media de, se ha apoyado aquí la media de 18 periodos que está aquí apoyada con el fuerte impulso tras el gap, ¿vale? Tras el gap. Lo vemos aquí, se apoyó en ese nivel que es el 38,2% Fibonacci, coincide actualmente con su media de 18 de corto plazo en el gráfico diario, ¿vale? Entonces aquí vemos que tenemos un soporte muy importante, ¿vale? Con el Nasdaq situación técnica muy similar, pero en este caso todavía no hemos roto al alza la tendencia bajista que tenemos aquí, de haber marcado máximos históricos, ¿vale? Pero sí que es cierto que vemos que el retroceso fue muy similar, también se detuvo el 61,8% Fibonacci, fuerte subida, ruptura de 200, gap alcista, y bueno, estamos ahora mismo, no hemos llegado a 23,6, pero estamos peleando por ese nivel, ¿vale? Entonces estamos ahora mismo entre el 23 y el 28,2% Fibonacci. Entonces, estamos en un nivel bastante interesante también de soporte extenso. Pero vemos que la recuperación aquí está siendo, pues bueno, ayer subió, como hemos dicho anteriormente, el Nasdaq con 2,25, ahora mismo estamos teniendo un 0,45%, ¿vale? Habrá que ver referente cómo finaliza la sesión. Pero sí que es cierto que ya el MACD ha entrado en terreno positivo, que todavía estamos aquí muy plano, estamos prácticamente en niveles de cero, pero ya hemos cruzado, hemos dado la vuelta a esta situación de MACD negativo, ¿vale? Y el estocástico ya está en sobrecompra. Estamos aquí entrando en una ligera sobrecompra. Posiblemente pueda salirse para, bueno, ver que hay que testar esos niveles, ver que las últimas subidas, ver si son buenas. Habrá que ver también, como comentaba, las noticias, vigilar si finalmente la Cámara de Estados Unidos, de Cámara Baja, la prueba en el plan del Senado y cuando reabrir el gobierno. Y bueno, si todo está dentro de lo macro. Pero, como vemos, estamos en una situación técnica muy similar y un punto muy interesante de que, bueno, una ruptura al alza, sí que es cierto que en este caso tendríamos que romper esta tendencia bajista. En el momento en el que rompemos la tendencia bajista, sí que podríamos encontrar un fuerte impulso en búsqueda de los máximos históricos, ¿vale? Si por el contrario, si no encontramos esto, pues tendríamos que buscar posiciones cortas. Y el Dow Jones, ¿vale? Tiene también una situación técnica muy similar. En este caso, sí, claro, la tendencia bajista que veníamos siguiendo, ¿vale? Estamos en 23,6% Fibonacci de retroceso como el Standard Poor's. Se detuvo en vez de 61,8, se detuvo en el 50 y en su media de 200 que tenemos aquí, ¿vale? 200 de H claro. Vemos que tras haber marcado nuestros mínimos, pues rápidamente otra vez ha recuperado los niveles anteriores, rompiendo, bueno, pues tenemos aquí un cruce de medias alcista. MACD entraron en terreno positivo creciendo y el estocástico creciendo. Entonces, como comentaba anteriormente, es muy importante que hoy podamos cerrar por encima de este nivel de 3,6% Fibonacci, porque si cerramos por aquí podemos encontrar, bueno, pues un buen punto de base para buscar un nuevo impulso alcista y buscar los máximos históricos, ¿vale? El stocks, hace mucho que no hablamos de los stocks, pero los stocks, como vemos aquí, tras finalmente haber roto el movimiento lateral, este rango este que tenemos aquí, remarcado en naranja, bueno, pues ha comenzado una especie de movimiento sí,
alcista, un movimiento alcista, siguiendo una especie de canal, aunque bueno, lo rompió temporalmente aquí, pero vemos que está siendo más o menos una especie de canal, por encima, que ya ha hecho el pullback 2 veces, se rompió, bajó hasta aquí y luego aquí ya ha hecho el pullback y ya se ha mantenido de los máximos anteriores que tenemos. ¿Vale? Entonces estamos teniendo una tendencia alcista bastante clara, seguimos por el canal, mientras no rompamos a la baja este canal, la banda inferior, la banda de soporte, el sentimiento seguirá siendo alcista, ¿vale? En la sesión. Y por último, quería hablar del Bitcoin, que lo tengo aquí, que como comentábamos en el inicio, es otro de los protagonistas, que está recuperando terreno perdido. Vemos que tenemos, tras haber marcado máximos históricos, hemos entrado en los últimos meses un momento lateral bastante importante, pero un lateral con mucho rango. Pues, bueno, hemos pasado de los 126.000, el lateral es 106.000, 126.000, es decir, que son $20.000 más o menos de un lateral. Y bueno, que temporalmente rompió la semana pasada, rompió hace unos días, que llegó, como comentaba, a llegar a pelear por los $100.000 por Bitcoin, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos peleando por recuperar el nivel de los 106.000, que es lo que estamos aquí señalado, que sería la zona baja de este movimiento lateral. Entonces, aquí hay dos cosas que tenemos que ver, que tenemos que tener claro, de que el precio, esta recuperación podría ser simplemente un pullback para que esté a la ruptura, ¿vale? Porque si el precio rechazado de esta zona, podríamos tener la ruptura del canal, el retesteo, ¿vale? Hasta esta zona. Si el precio rechazado tenemos aquí, ojo, banda inferior del movimiento lateral, línea de tendencia alcista, tenemos aquí, zona cercana. Media roja, esta línea roja que tenemos por aquí, media de 200 diarios, soporte y resistencia a largo plazo más importante, por encima del precio. Y media de corto plazo de 18. De hecho, la media de 18 ha cortado a la baja a la media de 200. Señal de venta. ¿Vale? Entonces, es muy importante ver que el precio, ¿qué va a realizar aquí el precio? Porque si no conseguimos superar este nivel, otra vez y recuperar los niveles de 106.000, 178.000, ¿vale? Si no conseguimos comprar hasta aquí, podríamos decir que el precio ha hecho un pullback y podríamos continuar con descensos. La confirmación de esta ruptura con un pullback, la amplitud de este movimiento, como comentaba, son $20.000, más o menos, 20.000 puntos, 15.000, 16.000, depende de donde miremos. Si miramos aquí, en este mínimo de aquí, y buscamos el máximo, ¿vale? 18.000 puntos. Bueno, pues calcular 18.000 puntos abajo a partir de los 106.800, más o menos. Entonces, esta es una situación muy importante. No quiere decir que si lo rompe, que si no recupera, vayamos a bajar un 18 esos 18.000 puntos. Pero bueno, es el objetivo de la figura lo que estamos hablando. Entonces sí que podríamos tener un descenso. Obviamente, mientras el sentimiento esté, perdón, mientras el precio esté por encima de los 100.000, el sentimiento sigue siendo positivo a largo plazo, ¿vale? Pero sí que es cierto que si no recuperamos este nivel, podríamos empezar a tener un poquito de miedo y estar pendientes un poco a ver qué sucede, ¿vale? Una vez que rompamos el nivel alza y entremos otra vez en el juego del rango lateral, pues bueno, pues podría ser un buen punto para ver si finalmente el precio recupera los niveles de máximos históricos, ¿vale? Por lo menos estamos en una situación muy interesante, ¿vale? Estamos haciendo el pullback, es una situación muy interesante. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues poner, sí, órdenes pendientes de compra por esta zona de aquí, ¿vale? Si el precio finalmente es capaz de cerrar por encima de estos niveles, una orden pendiente de compra, y si no, pues podríamos incluso buscar posiciones bajistas, ¿vale? Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir a este webinar. Como siempre, cualquier duda o problema que tengáis, contactamos a través de nuestro correo electrónico. Os animo a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y bueno, pues siempre podéis dejar comentarios en redes como Trustpilot, Google, YouTube y los responderemos en cuanto podamos. Un saludo y buenas tardes.